Vivir las vacaciones, parte integral de la espiritualidad del trabajo. Un tema que el día de hoy vamos a tocar con Fray Bernabé, que nos va a hablar de la importancia de este tema que para muchos pasa desapercibido y no nos ponemos como a analizar un poquitico sobre este tema tan importante. Pero bueno, Fray Bernabé, bienvenido y qué bueno que nos explique sobre este tema tan importante para todos nosotros que estamos acostumbrados solo a trabajar. Gracias, Alejandro, por la invitación. Y bueno, sí, esto es un tema que siempre va a estar de moda, ¿no? Porque el trabajo se inserta dentro de la vida del hombre y lo dignifica. Muy bien. Fray, empecemos. ¿Qué es la espiritualidad del trabajo? Esto es algo que la mayoría de gente ignora, Alejandro, y es entender que el trabajo tiene dos dimensiones, ¿no? La parte subjetiva y la parte objetiva. Cuando nos referimos a la última, la objetiva quiere decir la técnica, ¿no? Con la que el hombre realiza el trabajo y que se ha desarrollado más fuertemente, pienso que durante toda la historia del ser humano, ¿no? Pero especialmente a partir de la revolución industrial se ha acelerado más, y actualmente con la revolución tecnológica. Esa es la parte de la técnica, es la parte objetiva. La parte subjetiva es de gran importancia, ¿no? Porque es la que nos habla ya de la dignidad del ser humano como trabajador, ¿sí? Y esta parte es importante porque si nosotros analizamos en conjunto al ser humano en sus dimensiones, entran también la parte espiritual y la parte corporal, lo que quiere decir que el trabajo se inserta dentro del plan salvífico que Dios quiere para el ser humano. ¿Y por qué hoy no se vive de esta manera el trabajo así? Pienso fundamentalmente que suceden dos situaciones, ¿no? El hombre que por libre voluntad ha querido dedicar su vida al trabajo, extendiéndose, digamos, constantemente trabajando, ¿sí? Por ambición muchas veces, por buscar una salida a tantas preocupaciones, el que por libre voluntad quiere trabajar más de lo que debería, ¿no? Sin inclusive descansar muchas veces, quitarle horas al sueño. En un segundo momento tenemos al hombre que por necesidad debe inclusive tener dos trabajos al mismo tiempo, ¿no? Y también, digámoslo así, en nuestros países subdesarrollados, el trabajo informal, donde se ve que una persona que puede estar todo un día parado en un semáforo vendiendo productos o haciendo algunas piruetas para ganarse la vida. Entonces están esas dos dimensiones, pero el Papa Juan Pablo II esto lo aborda en el numeral 24 de la encíclica Laborem Exercens, que es donde sale esta definición de espiritualidad del trabajo. Él va a decir, lo que pasa es que actualmente, ¿cierto? El hombre, lo que debería ser que el hombre vive en función del trabajo y no el trabajo que debería estar en función del hombre, Ray, pero explíqueme cómo podríamos resolver eso. Sí, eso lo trata también en la carta encíclica, ¿no? El Papa va a hablar especialmente de las prestaciones que se dan a nivel laboral, ¿no? Él dice que así como Dios trabajó en la obra creadora y descansó el último día, así el hombre que tiene ese aliento de vida, ese soplo de vida, debe también, ¿cierto?, sacar tiempo para el descanso y para el reposo. Y eso si usted mira, Alejandro, eso lo han hecho posible todas las religiones, ¿no? Lo vemos en el libro del Génesis, por decir, cuando el Señor manda a descansar al hombre el último día, así como él descansó, ¿no? Después de la obra creadora. Lo vemos también en el libro del Éxodo, en esa parte del decálogo de los 10 mandamientos, el tercero especialmente, que dice aquello de santificar las fiestas, ¿no? También el libro del Deuteronomio nos los va a recordar constantemente que se necesita sacar espacio para el descanso. Entonces bastaría con el descanso de los domingos nomás, Fray. No, pienso que el Papa es claro en el documento, Papa Juan Pablo II, y nos va a recordar algo importante, ¿no? Que el hombre necesita esto que nosotros llamamos vacaciones, que es un descanso más prolongado,
eh, durante el año, ¿no? Sacar tal vez lo que dan las empresas, que creo que son 15 días, otros son un mes, o espacios más cortos que van variados durante el año. Entonces esto sería lo ideal, que el hombre tenga ese espacio de las vacaciones para que recobre sus fuerzas en medio del desgaste de lo que significa el trabajo y pueda volver nuevamente ¿cierto? A sus labores con convicción. Fray, ¿cómo viviría Jesús el tiempo del trabajo y el descanso? Esa es una pregunta muy importante, ¿cierto? Y eso nos lo aclaran los evangelios, porque Jesús dedicó gran parte de su vida terrena como artesano en la casa de Nazaret, ¿no? Eso nos lo enseñan, por decir, el libro del el Evangelio de San Mateo. Pero su labor más importante la desempeñó durante su vida pública, sus 3 años, y era la labor de evangelizar, ¿no? De enseñarnos quién era el Padre. Entonces esto es importante porque es partir desde la figura de Jesús mismo, que se ha hecho hombre, se ha encarnado para enseñarnos cómo vivir también este aspecto del trabajo. Pero ojo, Alejandro, que Jesús nos dice algo importantísimo. Jesús nos recuerda que no solo el hombre vive para el trabajo, que inclusive puede ser un gran obstáculo, ¿no? Él dice que la vida no se puede consumir solo en el trabajo y que se necesita también el tiempo del descanso. Sí, recordemos palabras tan sencillas en el Evangelio como aquello de, ¿cierto? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si su alma se pierde? O aquello otro de que cuando compara el Señor con las aves, ¿cierto? Que ni trabajan, ni siembran y el Padre las mantiene, ¿no? El Padre sabe lo que necesitan y las mantiene. Entonces dice al final, ¿no? Mucho más ustedes siendo hijos de Dios, si no, no estará el Padre allí. O sea que no hay que trabajar ni esforzarse, Fray. Eso pareciera en un primer momento, ¿cierto? Al leer este evangelio, por decir de que no estén tan preocupados por lo que deben comer, por cómo vestirse, ¿cierto? Pero no, pienso que Jesús es claro cuando nos da la revelación completa y nos dice que, ¿cierto? Que debemos ganar el pan con el sudor de la frente y creo que para nosotros que creemos en Cristo, hace parte de esa fatiga, ¿cierto? Y hace parte de esa cruz también que el Señor nos deja. Pero es importante aquí tener claro que, y eso lo explica el Papa Juan Pablo II, también en uno de los numerales de la encíclica, ¿no? Que esa fatiga hace parte del, ¿cierto? Del mundo del trabajo, el cansancio, ¿cierto? El sentirse fatigado, pero que para eso necesitamos de unas vacaciones, de un tiempo de reposo y de fortalecernos nuevamente, ¿cierto? Para empezar con más energías el trabajo cotidiano. Fray Bernabé, hay personas que no pueden salir a vacaciones. ¿No deberíamos nosotros de solidarizarnos con ellos y entonces tampoco salir? Ve Alejandro que sí, en un primer momento pareciera que, y muchas personas uno la escucha dentro de la iglesia, que dicen, no, es que tal persona no puede viajar, pero sería creo que tomar una posición un poco fundamentalista, ¿no? O ideológica, y Jesús jamás toma posiciones ideológicas, ¿cierto? Y eso nos lo enseña el Evangelio. Pienso que nosotros como seres humanos, además de ser el homo faber o el hombre trabajador, también somos el homo festivus, ¿no? El hombre que necesita descansar, que necesita festejar. Y pienso que allí debemos ser claros, ¿no? Porque el solidarizarnos con estas personas que no pueden, ya sea por causa de su pobreza, no pueden darse unas vacaciones, ya sea por causa de enfermedad, ¿cierto? Lo que debemos nosotros hacer es ser agradecidos porque tenemos esa posibilidad. Vivir nuevamente la espiritualidad del trabajo de una forma diversa, ¿no? Vivir nuestras vacaciones, por decir de una forma distinta, no solo dedicando todo el día, por decir, a hacer deporte en bicicleta, que no está mal, pero no todo el día, ¿cierto? No todo el día, por decir, en una playa bronceándome,
o todo el día acostado en mi cama con el control del televisor en la mano o mirando el celular. Debemos aquí ser equilibrados, mesurados y encontrarle un nuevo sentido perdón, a las vacaciones, ¿verdad? Para vivirlas con otro espíritu, con el espíritu que quiere que la vivamos nuestro Dios, nuestro Padre. Hermano Bernabé, me hace usted recordar de la carta a Diogneto, que habla de los cristianos en el mundo. ¿Recuerda usted esa carta o la conoce? Por supuesto, es maravillosa porque va muy vinculada con lo que estamos hablando, ¿no? Allí en esta carta a Diogneto, el autor, que es un autor anónimo, nos dice que los cristianos son iguales a todas las personas, inclusive que no creen en Dios o que no creen en Cristo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que trabajan, que se esfuerzan, que comen, ¿no? Que tienen una familia. Pero hay algo fundamental allí que los hace distintos, ¿no? Es, digamos, el espíritu con que lo asumen, ¿no? La actitud y el fin que buscan con su trabajo. Es, por eso se necesita allí tener un espíritu de gratitud, ¿no? Un sentido de gratitud y la intención con la que hacemos cada una de nuestras labores es la gran diferencia que marca también a los cristianos de los que no lo son y también que marcaría de cómo vivir esta espiritualidad del trabajo y nuestras vacaciones. Como lo dice también el documento, me ayuda a tener identidad, ¿no? Se necesita conocer realmente que tengo esa parte del hombre festivo y hace parte de la antropología del ser humano, de querer descansar, de querer divertirse, ¿sí? De querer viajar, conocer, ir más allá siempre. Eso es algo innato dentro del ser humano y creo que a todo trabajador se debería también darle a conocer esto, por eso pienso que se necesitaría una evangelización en este sentido, ¿no? Y allí hay un vasto campo donde la iglesia puede actuar. ¿Y cómo podemos dar a conocer la espiritualidad del trabajo a tanto obrero que lo ignora? Esto es muy importante porque actualmente nuestras sociedades van a un ritmo acelerado, son sociedades frenéticas, espiritualidad del trabajo y conocer qué son las vacaciones donde podemos encontrar serenidad y paz. A propósito de la paz, ¿no? Que necesita el ser humano y que no se la va a dar ninguna institución, ¿cierto? Es una paz que debe nacer dentro del corazón y eso lo explica muy bien el documento, ¿no? En el numeral 16 el Papa Juan Pablo II nos dice con claridad que la paz del mundo nace del ser humano, ¿no? De un ser humano que está en serenidad, en paz consigo mismo y que por eso esa paz que brota de los derechos humanos, del respeto de los derechos humanos, brota esa paz que necesita el ser humano para también crear paz en su entorno, en su ambiente y en la sociedad. Recuperar la paz del mundo, Fray. Eso parece algo inalcanzable. En la noticia no, hoy en día prendemos un televisor, prendemos un radio, solo escuchamos de las guerras de Ucrania, las guerras de Palestina, en nuestro mismo entorno, las guerras en los diferentes departamentos de nuestro país. Sí, hoy existe muchos motivos para estar desesperanzados, pesimistas, ¿cierto? Con sentido de fatalidad. Pero hay tantos motivos también para empezar a creer, ¿cierto? Para creer que podemos cambiar, para también creer que nosotros podemos ver el mundo y inclusive esa parte tan difícil de la guerra con otros ojos. Por eso se necesita sacar ese espacio nuevamente para las vacaciones y vivirlas con una espiritualidad del trabajo, ¿no? Que incluye esas vacaciones donde yo me puedo serenar, ¿sí? Donde yo puedo hacerme un retiro espiritual, donde puedo visitar un enfermo, donde puedo también ir a visitar a algún amigo preso. Todo esto me devuelve el sentido a la vida, el sentido del absoluto que el hombre ha perdido por ese vivir frenéticamente y
con esa angustia constante, incertidumbre, ¿no? Cuando yo recupero el sentido del absoluto, cuando logro sacar un espacio para la reflexión, ¿no? Para interiorizar, para hacer un examen de vida, para conocerme a mí mismo, pienso que esto hace parte de la espiritualidad también de las vacaciones y lo que nos habla también el documento Labor in Exercens, ¿no? Porque sacar ese espacio nos hace pensar en volver a reintegrar el hombre. ¿Qué quiere decir, no? Que el hombre vuelva a ser uno, íntegro, dueño de sí, en una palabra que tenga nuevamente conciencia del absoluto y que pueda encontrar respuestas a tantas preguntas que encuentre en su vida. Fray Bernabé, qué tema tan interesante. Yo creo que faltaría mucho, pues, porque es una pincelada a tan gran, hermoso tema de estas encíclicas. Y bueno, muchas gracias por compartir con nosotros este tema tan importante para todos los que nos estamos dejando llevar por solo el trabajo. Gracias a usted, Alejandro, por este tiempo y es dejar al final de esta entrevista un interrogante y a la vez una provocación, diría yo, ¿no? Y es cómo estamos viviendo la espiritualidad del trabajo, cómo estamos viviendo nuestro descanso un domingo y nuestras vacaciones. Nos sentimos realmente descansados, volvemos nuevamente con energía al trabajo, ¿sí? O tal vez nuestras vacaciones y este tiempo libre nos llenamos en más bien de fatiga, estamos nuevamente tan tensionados que nos es imposible recuperar esa imagen que Dios ha puesto en nosotros, ¿cierto? Como hijos suyos, como hombres también de trabajo, pero que el trabajo nos lleve a sentirnos realmente personas realizadas en la vida, satisfechas, ¿cierto? Y también que tengamos sentidos de pertenencia y de identidad también con digámoslo así, nuestros ambientes, con la empresa en la que trabajamos, o si somos dueños de empresa, que nos sintamos así, con ese sentido de pertenencia y de identidad que nos da el trabajo, esta espiritualidad del trabajo. Muchas gracias, Fray Bernabé, y muchas gracias a ustedes por sacar un tiempo valioso también de ustedes para compartir este tema que yo creo que nos sirve a todos mucho. Muchas gracias.